Vamos ahora a revisar la agenda de los candidatos a la presidencia de la República. Durante el día 23 de su campaña y tras el primer debate convocado por el INE, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo de gira en el Estado de México. Primero asistió a Ixtapaluca, donde aseguró que de ganar las próximas elecciones, propondrá una reforma constitucional para reducir el número de diputados federales y senadores. Más tarde, López Obrador fue a Chalco y a Valle de Chalco. López Obrador tiene planeado seguir en el Estado de México para este martes. Visitará Naucalpan y más tarde Atizapán. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde adelantó que a partir de este primer debate redoblará su estrategia de campaña con un mayor contraste de ideas para que los ciudadanos puedan distinguir los planteamientos de sus proyectos. Para este martes, se espera que Ricardo Anaya ofrezca su habitual conferencia en Polanco, en la Ciudad de México. Más tarde participará en el tercer Foro Nacional de Lechería en el Casino Militar Campo Marte del Estado Mayor Presidencial. Y por último, estará en Tlaxcala, donde realizará un mitin. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, presentó durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México documentos que comprueban que López Obrador supuestamente es propietario de 2 departamentos a su nombre. Para este martes, el candidato de la coalición Todos por México estará en Saltillo, Coahuila, donde se reunirá con mujeres trabajadoras y más tarde realizará un mitin en la Plaza de las Ciudades Hermanas en Saltillo. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, no tuvo actividades públicas este lunes. Para el día de hoy, la candidata independiente no tiene actividades públicas. Sin embargo, a las 19 horas realizará un Facebook Live. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México este lunes, en donde insistió en solicitar a los partidos políticos que regresen el financiamiento público otorgado por el INE. El candidato independiente estará este martes en Querétaro. Primero recorrerá un mercado y posteriormente se reunirá con estudiantes del TEC de Monterrey Campus Querétaro. Héctor Mendoza, 21 Noticias.